voy a invitar a buscar en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios allí en el Evangelio de Marcos. ¿Ya lo tiene? Qué bueno. Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Esta enseñanza de hoy la he titulado Una voz en medio de la tormenta. Una voz en medio de la tormenta. Fíjense que en el mundo que vivimos en una tormenta permanente. Y esa tormenta, como hemos leído aquí, tiene varias características. La tormenta es cambiante, los marineros lo saben, ellos se lanzan al mar, pero de repente está el día soleado y de repente cambia todo. En este entonces era mucho más difícil, porque no existían las brújulas. Entonces imagínense irse al mar sin una guía, sin brújula y con una tormenta y de noche, con una tempestad. Bueno, se parece mucho a lo que ocurre en nuestro mundo. Las tormentas siempre traen daños, traen caos y traen los indicadores más altos de destrucción. Cuando leemos aquí en esta porción bíblica, nos encontramos que en nuestra vida cristiana nos vamos a encontrar con tempestades. ¿Sabía eso? Yo no sé si el momento que usted decidió aceptar a Jesucristo como su Salvador, usted pensaba que todo iba a ser color de rosa, que usted no iba a tener problemas, que usted le iba a ir súper bien. Hasta ayer hablaba con una persona y me decía: yo tengo 25 años sirviéndole a Dios y yo veo cómo Dios bendice a otras personas, pero yo veo que en mi caso no es así. Yo veo que, oye, yo he pasado problema tras problema, tras problema, tras problema, y no sé qué es lo que Dios está tratando conmigo. Bueno, por cierto, la invité para que estuviese hoy aquí. Me dijo que iba a hacer planes para estar hoy. Entonces, en nuestra vida nos vamos a encontrar con ellas. Posiblemente tú estés atravesando una tempestad, estés atravesando una tormenta en tu vida. Y uno dirá: bueno, pero ¿y hasta cuándo? Yo me entregué al Señor más bien para que mis problemas se solucionaran, pero el problema sigue allí, la circunstancia sigue allí, la tempestad sigue allí. Y para nadie es oculto que en el mundo se han levantado muchas tormentas. Mateo 24 describe muchas de ellas, habla acerca de las guerras, habla acerca de la maldad.
Y con esto de la maldad, en Venezuela hoy día se ha levantado una tormenta. Yo no sé si usted lo habrá leído en la prensa o a través de las redes sociales, es que hay un movimiento que está queriendo promover la legalización del aborto en Venezuela. ¿Había escuchado de eso? Qué bueno, porque eso indica que hay que orar. Eso indica que no hay que quedarse de brazos cruzados. Eso indica que la tormenta la tenemos allí a la vista y nosotros tenemos que hacer algo. Esta tormenta, por supuesto, ya ha invadido otros países y otros países han caído en esto y han legalizado el aborto. Y lo ven como algo normal, lo ven como algo que, bueno, tenemos que avanzar, la tecnología nos ha llevado a eso. Y la Biblia declara allí también en Mateo 24, en el versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la gente ve esto tan trivial o tan normal como que, bueno, si te embarazaste no hay ningún problema. O sea, tú puedes acudir a cualquier clínica de aborto y practicarte uno. Hay unos países ya de Sudamérica que está sonando bastante esto. Inclusive hay unos que lo han aprobado ya. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de esta tempestad? En medio de esta nube oscura que se avecina hacia nuestro país. Oye, por si fuera poco, Aquilio, o sea, de paso ahora viene esta nube y ya tenemos una oscura y viene otra. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, para disipar esas tinieblas, para que en medio de la tormenta haya un rayito de luz, un rayito de esperanza. Y esa esperanza somos nosotros, es la iglesia. Porque si la luz de la iglesia se apaga, es el faro que alumbra en medio de la tempestad. Entonces la gente ni siquiera va a saber a dónde acudir ni a dónde ir. ¿Por qué? Porque habrán tempestades y habrá mucha angustia, habrá muchos problemas, habrá muchos apuros para toda la humanidad. Esta tormenta que leemos aquí en Marcos es curioso porque algunos historiadores dicen que esta tormenta posiblemente tenga origen satánico. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿y por qué? Entonces es curioso porque el mar de Galilea es un mar muy tranquilo. Pero resulta que Jesús estaba en una barca en ese mar. Y sabemos que el diablo siempre trató de eliminar a Jesús. Y creo que, bueno, la mejor ocasión era esta. Dice, bueno, nada, lo ahogamos. Aparte de esto, hay otra cosa muy curiosa. Cómo nosotros, o cómo los que estaban en la embarcación iban a enfrentar esa tempestad. Entonces, a pesar, en el verso 38, nos encontramos con lo siguiente. Y Jesús estaba en la popa. Esa es la parte trasera de la barca. Entonces, estaba ¿cómo? Durmiendo. En medio de una tempestad, ¿quién duerme? Bueno, hoy amaneció lloviendo y mucha gente no durmió tan bien. Hay otros que sí, hay otros que no, porque les preocupa la lluvia. Y más cuando viven en lugares de alto riesgo. Entonces, el Señor me hizo los efectos especiales en el día de hoy para que se dieran cuenta de que hay muchos que, no, qué chévere dormir cuando llueve porque es más fresquito, no hay que prender el aire acondicionado, ni los ventiladores, ni nada. Y, provoca quedarse en la cama, pero hay otros que no. Hay otros que están averiguando a ver si tienen una gotera en la casa. Y hay muchos que ni durmieron a causa de la lluvia. Entonces, fíjense, aquí se presenta una situación en esta Jesús
estaba durmiendo. Entonces, me causa una tremenda sensación de satisfacción esto, porque a pesar del problema, Jesús estaba tranquilo. A pesar de la tempestad, Jesús dormía. ¿Y quién con preocupaciones y con angustias puede dormir? Dígame si tiene que pagar deudas grandes, compromisos grandes. A veces hasta el sueño se te va. Duermes 1 hora y piensas que dormiste 8 horas. Pero la preocupación está allí. No sé si les ha pasado. Que uno dice, wow, y mañana, ¿cómo vamos a hacer? Mira, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, la tarjeta de crédito, el alquiler, el condominio, el servicio de luz, agua, teléfono, el DirecTV, lo que sea. Entonces, la renta de los teléfonos, la comida. Pero Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Total, Dios asomado dará el sueño. Y bueno, el Señor estaba tranquilo. Ok, hay tempestad, pero bueno, yo necesito descansar. Aparte de, bueno, vienen los discípulos y vienen con esta noticia y lo despiertan y le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. También es interesante esto porque los discípulos, muchos de ellos, sabían lo que era conducir una embarcación. Pedro era un pescador. Y tal vez ellos hicieron todas las maniobras posibles en esa travesía, en esa navegación. Tal vez soltaron las velas, porque si las recogen es más peligroso todavía. Entonces, bueno, vamos a quedarnos de alguna manera a la deriva y que Dios decida qué es lo que vamos a hacer. Pero ellos empezaron a clamar, a llamar a Jesús. Porque bueno, pero es que Jesús está aquí, pero Jesús puede hacer algo. En medio de esa tempestad Dios podía hacer algo. Vamos a despertarlo, porque mira, nosotros ya sacamos las velas, recogimos los remos, ya, o sea, cayeron en una angustia. En desesperación, porque bueno, Señor, no tienes cuidado, que vamos a morir aquí ahogados. Un pescador que no sepa nadar. Qué increíble. Bueno, pero imagínense la situación que se presentó allí, que ellos dijeron, o sea, aquí no hay ninguna esperanza de salir vivo. Y a veces hay problemas que uno dice, bueno, yo creo que de aquí no salimos ya. Aquí nos quedamos. Vamos a morir. Pero cuando uno está en la voluntad de Dios y uno está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, uno puede estar tranquilo, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense, en el Evangelio de Juan, quiero que lo busquemos un segundo. Evangelio de Juan capítulo 16. Que a pesar de esa tormenta, Cristo estaba en completa paz, estaba durmiendo, estaba descansando. Tal vez los discípulos pensaron que se está haciendo el dormido, vamos a despertarlo. No, estaba dormido. Estaba dormido. Evangelio de Juan capítulo 16. Ya va que todavía no ha llegado. Lucas, Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Amados, en medio de la tempestad, del problema, del torbellino, debemos tener paz. El Señor tenía paz. No, Aquilio, pero es que tú no sabes lo que a mí me está pasando. Bueno, pero es que el Señor, yo no te lo estoy diciendo, el Señor te lo está diciendo y yo te lo estoy ratificando hoy. Ten paz. Oye, porque como eslogan suena bien chévere, en Cristo hay paz. Pero la cuestión está en vivirlo.
no en decirlo, sino en vivirlo. Tener paz. El problema está allí, no lo negamos, la tempestad está allí, la lluvia está allí, pero yo tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que si Dios está conmigo, vamos a seguir leyendo. En el mundo tendremos aflicción, tempestades, problemas, circunstancias, cuentas que pagar, angustias, pero confíen. Tengan paz y confíen. Porque el Señor también dice, porque yo he vencido. El Señor te dice en esta mañana, ten paz y confía porque yo he vencido. Yo quiero que entendamos esto. Tengan paz. Aquí lo que, ten paz. Yo también vivo en Venezuela. Aquí, pero vamos a confiar. Sé que a veces se hace un poco difícil, pero aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra de Dios. Porque si te aferras a otra cosa, te vas a ahogar. Te vas a ahogar en medio de la tempestad. Después vas a empezar a lanzar las manos. Señor, sálvame porque perezco. Como lo hizo nuestro hermano Pedro. Volvemos entonces al Marcos. El verso 39, Jesús se levanta en medio de esa tempestad. Y es lo que he llamado la voz en medio de la tormenta. Cristo se levanta y reprende al viento. Y los discípulos nunca habían visto esto. Porque ¿a quién se le ocurre en medio de una tempestad reprender al viento? ¿A quién? Tal vez a nosotros sí, ya, porque tenemos la palabra de Dios. Pero ¿quién que está viendo su barca anegarse, llenarse de agua, que se está empezando a hundir, que ya no es suficiente sacar agua y agua y agua de ese bote? Viene Jesús con un método siempre ortodoxo. Algo totalmente inédito para un pescador. Dice, o sea, a nosotros nunca se nos ocurrió reprender al viento. ¿Cómo es eso? Bueno, Jesús aquí lo hace, reprende al viento y le dijo al mar. ¿Qué le dijo? Pero yo creo que no le dijo cállate y enmudece. Yo creo que se lo dijo con autoridad, con firmeza. Dígalo con firmeza a ver si... así, ven. ¿Cómo se sintieron? Como que ahora sí me tiene que obedecer el viento. Y inmediatamente se fijan lo que sucede. Cesó el viento. Cristo calma las tormentas de tu vida. Entonces, fíjense, la autoridad de Cristo aquí es sobre toda la tierra. Incluye también el viento. Incluye también tempestades. Incluye también lo imposible, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces, fíjense como de una situación de tempestad, después de accionar y decir la palabra, calla y enmudece, ahora de un clima de tempestad, ¿a qué pasamos? ¿A qué? A una bonanza, una grande bonanza. O sea, pero si hace 5 minutos nos estábamos ahogando aquí, ¿cómo es que ya ahora como que no pasa nada? ¿No les ha sucedido así también? Que estamos en desesperación, como dijo Pablo, bueno, estoy atribulado,
en todas las cosas, pero bueno, aquí vamos, desesperados, pero ahí vamos. Derribados, pero tal vez no destruidos. Y ahí estamos creyendo a la palabra de Dios. En medio de las mayores crisis, Dios siempre tiene una palabra. En medio de la crisis, Dios tiene una palabra. Aquí inmediatamente reprendió al viento y le dijo, calla y enmudece. Entonces, cuando venga tu tempestad, usa la palabra. La palabra que Dios te ha dado. Esta palabra, fiel y verdadera. La espada del Espíritu. Entonces, usa la palabra porque en medio de las mayores crisis, Dios siempre habla. Y fíjense cómo cambian las circunstancias cuando Dios habla. De una tempestad cambiamos ahora a una grande bonanza. Y el verso 40, Jesús dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Porque acaso no tienen fe? Muchas veces me han preguntado, oye, Guilio, pero el Señor siempre le reclamaba a sus discípulos y a la gente, oye, ustedes no tienen fe, ustedes no tienen fe, ustedes no tienen fe. O sea, yo digo que todos tenemos fe. Tenemos poca, pero tenemos. Sí tenemos, no crean. Porque fíjense que el Señor no le dijo, oye, porque ustedes no tienen nada de fe. Solamente le dice, hombres de poca fe. No es que le está diciendo que no tienes. Y muchas veces nosotros caemos en esto. En que, no, pero es que yo no tengo fe. No, tú sí tienes fe. Poquita, pero tienes. Entonces, cuando tú accionas esa poquita, como decía nuestra hermana Raquel, y dice la palabra de Dios, ese poquito de fe, que es un granito de mostaza, que dice que es la semilla más pequeña de la tierra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, así de chiquita, pero cuando la accionas en el poder de Dios, ves las maravillas y las grandezas de Él. Entonces, esto fue lo que sucedió aquí. El Señor, bueno, carecen de confianza. Hombres de poca fe. Confíen, yo estaba aquí, esto no se iba a hundir. Mientras Dios esté allí, no va a pasar nada. Mientras Dios esté dentro de ti, no te va a pasar nada. El asunto está si Dios no está dentro de ti. Fíjense, en Hechos capítulo 27, gloria a Dios, hay otro evento donde participa nuestro hermano el apóstol Pablo. Capítulo 27 de Hechos. Y bueno, y Pablo andaba predicando la palabra de Dios, había apelado al César porque, bueno, lo habían hecho preso, porque era ciudadano romano, todo esto. Pero cuando va a acudir al César, él va en una embarcación porque no existían los aviones. Todavía no lo habían inventado. En el capítulo 27, desde el verso 13, se levanta una tempestad en el mar y el verso 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando a Creta. Oye, llegó la brisa, bueno, vamos a levantar las velas y el ancla y llegó nuestro tiempo, vamos a navegar y vamos a ir. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave porque la cosa se estaba poniendo más difícil. Trataron de asegurar la nave para que no sufriera daños.
Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y se quedaron como a la deriva. Y aquí no había instrumento meteorológico para resolver este asunto. Bueno, señores, nos declaramos a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Fíjense que estos fueron varios días. Entonces, oye, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Bueno, cuando se tenga que acabar. Al tercer día, verso 19, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, aclaro, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense estar en alta mar sin ver ni siquiera el sol. Oye, porque cualquiera dice, bueno, el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Ok, si sale por allá, para allá es el este. Sí, para allá. Y para acá es el oeste. Ah, bueno, cuando se esté metiendo por allá, ok, ya sabemos que ese es el oeste. Y las estrellas, pero ellos no veían nada de eso. Entonces, ¿cómo te orientas sin brújula, sin estrellas, sin sol, sin nada? Bueno, perdieron toda esperanza. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, Señor, perdemos ya, estamos perdiendo nuestras esperanzas. Verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta. Él se los había dicho, pero fíjense que no se los está reclamando, como que lo que pasa es que ustedes no escuchan. No, pues estaba basando su teoría en lo que iba a decir aquí. Dice, bueno, como ustedes no me escucharon allá, espero que ahora sí. Entonces, fíjense, haberme oído antes de zarpar de Creta, pero tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a que tengan buen ánimo. Oye, pero es que tú no estás viendo la tempestad. Sí, la estoy viendo y la estoy viviendo. Estoy aquí con ustedes. ¿Lo sabían? Ok. Pero, pues no había ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Tranquilo, que ninguno de nosotros ha muerto. Pero toda esta noche ha estado conmigo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Y vuelve, y la palabra en medio de la tormenta, vuelvo a repetirlo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que vayas así delante del César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y tengo para decirte, porque debes confiar en Dios, así como Él te ha dicho, hermano. Que a pesar de las circunstancias, confía en Dios, porque será como Él te ha dicho. Que está todo contrario, pero Dios me dijo a mí esto. Que el viento está soplando, Dios me dijo a mí esto. Crea la palabra de Dios. El Salmo 107. Salmo 107 dice así. El Salmo 107, versículo 28. Gloria a Dios. En medio de la tempestad y en medio de la aflicción. Verso 28 del Salmo 107 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Verso 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, sus olas.
Luego se alegran porque se apaciguaron. ¿Cómo nos sentimos cuando pasa la tempestad? Ay, qué bueno, ya pasó lo malo. Salimos más que vencedores en medio de esa situación. Vino la tormenta, bueno, la enfrentamos con fe, creyéndole a Dios. ¿Cómo nos sentimos luego? Ah, qué bueno, nos alegramos porque se apaciguó. Y el Señor, y así nos guía al puerto que deseamos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en el Centro Cristiano Pentecostal. En la reunión de la mañana, alabémoslo, porque Él es grande y maravilloso. Gloria a Dios. Pero tenemos allí a Marcos, y con esto termino. Vamos de nuevo a Marcos. Marcos 3. Marcos 4, ¿qué digo? Marcos 4. Fíjense que el verso 35, el Señor, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y a pesar de que se levantó la tempestad y el problema y la circunstancia, el capítulo 5, el verso 1, ¿cómo inicia? Vinieron al otro lado del mar. ¿Qué pasó? Llegaron a donde tenían que llegar. Si estás pasando por una tempestad, tranquilo, todavía no has llegado a donde tienes que llegar. Pero ten seguro que vas a llegar. Vas a llegar. A muchos les pasó así hoy aquí. Venían a la iglesia en medio de la tempestad. Mojados, pero llegaron, ¿verdad? No negamos la lluvia. Nos mojamos, pero llegamos. Gloria a Dios. Entonces, por más soberbia, hermanos, que sea la tormenta y sus olas nos intimiden, no perdamos la calma. El Señor no nos abandonará. Su voz cambiará todas nuestras circunstancias. Su voz cambiará todo. En medio de la tempestad, Dios va a cambiarlo en una grande bonanza. Dígale al de al lado, todo va a cambiar a una grande bonanza. Va a cambiar a una grande bonanza, Ángel. Dígaselo, Raquel, todo va a cambiar a una grande bonanza. Amén. Gloria a Dios. Todo va a cambiar a una grande bonanza. Es necesario atravesar la tempestad porque vamos a llegar al otro lado.